Volvimos otra vez. Hola. Bueno, yo voy a arrancar con el tema de densidad y densidad por nutrición en maíz. Y les voy a decir por qué se nos dio para trabajar en esto. Yo, parte de mi formación fue en la zona núcleo, crea Teodelina, con ellos me formé, siempre un grupo muy productivista. Primero los quintales, después el costo, así que... y me tocó trabajar en zona marginal, en desarrollar, digamos, donde se corrió la frontera agrícola, y junto con José Fiori y Luis Fiori terminamos en Trenel, en el oeste de allá de La Pampa, ambiente de Carlos Russo y Llorón, y ahí se pasó a agricultura. Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue el tema del maíz tardío, cuando el maíz tardío, estamos hablando del año 2002, 2003, no era una herramienta, pero ahí entendimos lo del tema del maíz tardío y la de la densidad. Entonces yo veía que trabajando en esa zona tremendamente marginal, con tosca, ambiente somero, cuando con 35, 40 mil plantas logradas, el año te acompañaba 9, 10 mil kilos. Íbamos a Teodelina, 70 mil plantas, te apretaba un poquito y quedaba en 10 mil kilos. O sea, es como que nunca me cerraba la relación entre planta y rendimiento, pero bueno. Y empezamos a trabajar y siempre está el tema de la densidad. Y ahora vamos con el tema, y empezamos a trabajar en varias campañas, y yo ahora les voy a mostrar datos de la 24-25, que fue una campaña dura respecto a agua, y esta que fue para nosotros muy buena. Entonces, acá tiene los balances, digamos, el acumulado de precipitaciones, ya con solo ver las gráficas. Este año es totalmente distinto a este. Este año, la 24-25, partimos con medio tanque, 50% del perfil, y llovió mucho menos. Y aquella, que es esta última que le expliqué, partimos con efecto Napa y perfil cargado, y llovió mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Periodo crítico, totalmente distintos. Esta campaña, el promedio del CRE es 10.000 kilos, 11.000 kilos, 10.000 y algo, y esta última es 14.000. O sea, para que vean, mismo suelo, misma estrategia de manejo, la diferencia en parte es el agua. Acá están los dos como se dio, fíjense todo lo que es el momento de recarga, ni siquiera se recargó nada en septiembre, sí buena lluvia en octubre, pero todo un diciembre, enero con lluvias muy por debajo de la media, y toda lluvia chiquita, 5, 10, no es que tuviste una de, no sé, 60 milímetros. Bueno, y esta campaña que ya la vimos, que fue totalmente distinta, mucho mejor, pero en el ambiente sin Napa golpeó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero hicimos 9 sitios, 5 con efecto Napa, 4 sin Napa, densidades de 40, 80 mil, o sea, un poco el objetivo era hacer 40, 60, 80. ¿Por qué 40, 60, 80? Porque de a 10.000 es difícil ver los saltos, pero bueno, el que quiera hacer de a 10.000 o de a 5.000 lo hace. De hecho, algunos lo hicieron, pero después nos dieron los mismos resultados. Y fertilización la del lote, o sea, en general se hace una fertilización alta, todo tiene nitrógeno, fósforo, azufre y se nivela al máximo de la curva para cada ambiente. Bien, acá tienen cada puntito es un lote, un ensayo. Este es el ambiente sin Napa y este es el ambiente con Napa. Primera cosa, fíjense, ambiente sin Napa, este fue la 24-25, 50% de agua en el perfil, tremendamente restrictivo desde lo hídrico. 40.000 plantas, 80.000 me dio lo mismo, así, número me dio lo mismo. Primero, felicitaciones a la genética. Esta misma situación con híbridos de hace 20 años atrás hubiera hecho así, boom, no sacaba nada. Si no, recuerden, cuando uno era chico, primer sequita que venía, el maíz lo primero que hacía era se desordenaba, ni siquiera le aparecía, no coincidía la flor masculina con la femenina, o sea, después cuando estudiamos entendí que eso era protándilo, cotrogina, bueno, eso hoy uno no lo ve, porque hemos visto situaciones de maíz en floración con olor a quemado y no se desincronizó. O sea, por eso ahí hay que darle la derecha a lo que ha hecho la genética de todos estos últimos años de seleccionar bajo estrés
y entonces eso nos permitió esto. Entonces, ¿cuál es el problema de 40 a 80 acá? Si yo saqué el mismo rendimiento, esto es costo. Piensen, de 40 a 80 hay 40.000 granitos. 40.000 granitos son $100. Una bolsa promedio, $200, la mitad son 100. Bueno, esto es costo. Más que se vuelca, pero digamos, yo puedo terminar cosechando lo mismo, pero termina siendo costo. La otra es, bueno, ahí vamos a poner las 3 rayas, el ambiente con napa. Si bien me va respondiendo a la densidad, yo acá tengo 2 lecturas. Con 40.000 plantas, estoy en un piso de 120, 130 quintales, y cuando me voy a 80.000, estoy en 16, 17.000 kilos. Entonces lo que veíamos era que a partir entre las 60 y las 80.000 plantas, la diferencia por aumento de densidad no es significativa. Si ustedes, yo les he puesto, van a ver que esto en sí, salvo un poquitito, pero digamos, se plancha, ¿no? Entonces, chao, sonamos, que hay que hacer capela. Ya vuelvo. Ahí está, bien. Sin hacer demasiado análisis, pero a golpe de vista, cuando uno ve esa situación, ahí ya hay una lectura clara. Dos lecturas. Que esto lo fuimos aprendiendo y ahora se lo rematamos cuando vemos densidad por nutrición, que la planta de maíz, cuando está bien nutrida, tiene mucha capacidad de compensar. Y ante un estrés hídrico grande, también tiene mucha capacidad de sostener. Pero esto termina siendo costo. Entonces, así a golpe de vista, esos son los 2 mensajes. O sea, de 65.000 plantas para adelante, nosotros donde estamos encontrando, miren que son ambientes que dan 16.000 kilos. Esto es ambiente con napa. O sea, en esa campaña esto lo sacaba con napa. Sin napa, olvidate. No. Bien. Entonces después también sugerimos, y uno de los campos, con un técnico nuevo, se enganchó e hizo el de densidad por nutrición, donde era. Él lo hizo de a 10.000, de 50.000 a 100.000 plantas y con 3 dosis de nitrógeno. Nada, la dosis del lote y el doble. Entonces, ese es un ensayo muy simple porque uno, sin hacer nada, el mismo del fertilizador lo pasás 2 veces por un lado, en otro lado no lo pasás y vos a vista, ahí podés. Y después, lo que vos usás con la doble dosis, lo usás de patrón para ver si entre simple y doble me da lo mismo, quiere decir que el nitrógeno está muy bien. Si hay un salto, trato de corregirlo. Y la otra, el testigo siempre me enseña a entender. Cuando yo digo un maíz, ¿qué nos está pasando con los maíces? No le pongo nitrógeno y están en 10 o 11.000 kilos. Bueno, eso también lo hizo la genética porque son mucho más eficientes en el uso de DNA. Pero eso no quiere decir que no responda al nitrógeno. ¿Ah? Eso no es para ponerle menos nitrógeno. Eso es para ver cómo el maíz sostiene a pesar. Y ustedes se van a dar cuenta, si ustedes hacen análisis de calidad de grano entre este y este, van a ver que son 3 maíces totalmente distintos. Para cualquiera que tenga un criadero de cerdo, un criadero de pollo, no es lo mismo un maíz con baja proteína que un maíz con más alta proteína. Bien, entonces, acá está el equipo de Julián, bueno, Vanessa que ayudó también a procesar, sí, ayudamos todo. Lo más tedioso de esto fue hacer todo el recuento espiga, número de plantas, peso de 1000, pero bueno. Y ahí ven, en mapa de rinde estaba en el medio el testigo, fíjense, doble dosis, simple dosis, así a vista no hay diferencia, que eso está bueno. Pues primero nos da que con la simple dosis, con la dosis que estamos logrando maximizar y con la doble dosis nos ayuda a entender qué es componente de rendimiento. Bien. Entonces acá tienen las 2 curvas con y sin napa, en la misma serie de suelo, porque una parte del lote tenía napa, la otra parte no, cortamos y acá tenemos el 40, el 60 y el 80. Vamos al ambiente sin napa, fíjense. Línea azul, las puntas azules es el testigo, es el que más rindió, testigo, ¿está? Está ahí en 8 o 9 mil kilos. En la medida que yo le aumenté, leve caída de rendimiento, pero sostiene. Después, simple dosis es esta y la doble dosis es la otra. Fíjese, a baja densidad está el testigo, está el doble dosis de urea y está el simple. Si yo me voy acá al extremo, donde no tengo agua,
Está el testigo, está el simple 2 y está el doble. ¿Por qué el doble 2? Porque me hace un poco más de biomasa, tiene un consumo extra y se cae antes. Entonces, para esta situación, donde yo no tengo napa con un año muy duro de agua, la mejor densidad era 40. Ahora, la de 60 me lo sostuvo. También me sostuvo la de 80, pero termina siendo corto. Cuando yo me voy al ambiente de napa, la línea azul, que es el testigo, queda abajo. Acá ya habla de potencial. Arriba tenemos en bajas densidades, simple y doble dosis, está, y en alta densidad se me dispara, sube un poquito más, no dispara, rinde un poquitito más la doble dosis de nitrógeno. Pero si ustedes lo ven, más o menos acá alrededor de 65 70 mil plantas, se vuelve a planchar la línea. Con lo cual, lo que nosotros estamos encontrando es que con esas densidades, con 65.000 plantas y bien nutrido, o sea, si el año viene mal, me amortigua, y si el año viene bien, me lo compensa. Estos son híbridos que en general tienen son prolíficos. ¿Tá? Rápido, yo acá les muestro, bueno, acá está todo lo que es componente de rendimiento, como lo que es densidad y rendimiento con y sin napa. No los quiero aburrir, pero bueno, esto si uno te pone a estudiarlo, la verdad que lo que a uno le ayuda a entender es cómo va compensando el cultivo. Y lo que sí nos llamó muchísimo la atención es lo que es peso de mil, que siempre nosotros cuando lo estudiamos es como que era un valor estándar. Y en realidad, acá tenemos variaciones en el peso de mil que van de 2,80 a 4,10. Bueno, eso también hay que agradecérselo a la genética, porque lo que ha hecho la genética es no solamente sostener, sino poner más número de granos por espiga, y si la condición está, compensa con peso de mil. Ahora, para compensar con peso de mil, yo tengo que estar bien nutrido. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Número de granos por superficie aumenta con densidad si hay agua, si no se sostiene. Y el peso de mil disminuye con la densidad, mayor nutrición reduce la caída. Entonces, siempre cuando uno hace estos trabajos, tiene que hacer, por más simple que sea, componente de rendimiento, porque nos ayuda a entender. Entonces, esto es para un año que fue extremadamente con falta de agua. Vamos a este último año, este era el sueño del pibe, en serie de grado, napa 80 centímetros, llovió, no hubo exceso hídrico, o sea, nos llovió como el promedio, serie delgado, 290 kilos urea incorporada y 180 kilos de 60. ¿Cuándo fueron los resultados? Miren, 40, 60 y 80. 160 quintales, 173, 177. Este no lo esperábamos. Nosotros, porque la idea ya sabíamos que el año era muy bueno, y decir, bueno, a ver, con baja densidad, ¿hasta dónde tiene el maíz para compensar? Por supuesto que hay un efecto de densidad, pero yo, estando bien nutrido con 40.000 plantas, me traje 16.000 kilos. No era la densidad para ese lote, o sea, la densidad era más alrededor de 70. Pero, bueno, ahí está lo que es el número de granos. Y esto es increíble. ¿Ven? Lo que es prolificidad. 1,8, 1,9 espigas, 1,3, 1. Cómo el material se compensa. Se sostuvo el peso de 1000. Pero entonces, a ver, un poco el mensaje. No porque yo esté trabajando con baja densidad me va a restringir el rendimiento. Y cuando a esto le ponemos número, hicimos todo, cuando vos haces el ingreso marginal, en realidad entre 60 y 80, porque esto, digamos, son $127 más entre 40 y 60, pero entre 60 y 80 son $5 más. No hace o sea, desde el punto de vista económico, el 60.000 plantas estuvo bien, vemos que compensa. Y ya pues, justo estamos en el tiempo. La nutrición balanceada compensa la menor densidad. Eso lo vimos. Esto se va a dar si está bien nutrido. ¿Qué es lo que le dejaríamos como mensaje? Prueben y hagan ensayo de densidad. Háganlo, pero háganlo así de a 20.000. No hagan 5.000, porque si yo hago 60 o 65, es lo mismo, porque el maíz tiene una altísima capacidad de compensar. Los híbridos están seleccionados bajo estrés, gran estabilidad, eso hay que darle a la derecha y agradezcámoselo, porque si no estaríamos sacando la mitad del maíz que estamos sacando hoy.
En baja densidad usar híbrido prolífico. Acá si el año es restrictivo, el tema que Macoya no es bueno. Porque nos ha pasado que cuando Macoya consume mayor agua, bueno, cuando yo me voy si por ahí lo van a escuchar hablar a Madoni, hablemos de 20.000 plantas, el que es macollador tiene una compensación, pero estamos hablando de densidades muy bajas. Con densidades de 65.000 plantas se alcanza la meseta o el plató para nuestros ambientes, los ambientes de ustedes también son muy buenos, si no será 65, será, pero van a andar ahí. La menor densidad, alta nutrición, mejora la estabilidad y baja el riesgo. Y acá, 20.000 granitos son $50. $50 son hoy casi 100 kilos de urea. Entonces, o le pongo más urea o lo distribuyo entre los nutrientes o le pongo azufre para que no... O sea, yo puedo armar con una misma inversión, ver qué mejorar. Le mejoro la nutrición, le bajo la densidad, mejoro el riesgo, bajo el riesgo. Por eso yo le decía, si yo no tengo efecto NAP, el año es niño, sí está bien, pero si no se me da, o si justo me pasa que en diciembre no me llueve, entonces le bajo la densidad, le mejoro la nutrición, si el año viene como dicen que va a venir, la nutrición, el cultivo me lo compensa gracias a la nutrición. Si viene malo, yo le bajo, le pongo un piso más alto. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, la charla, el título era Nutrición por Ambiente, así que lo primero que vamos a hablar un poquito es de ambientes. Arrancamos. Bueno, un poco, como decía, siempre para empezar a hablar de nutrición por ambiente, hablamos siempre por ambiente. Este esquema lo conocen mucho, rendimiento potencial, limitado por agua, real. La clave de la caracterización ambiental es tratar de predecir cuál es nuestro rendimiento limitado por agua, es nuestro rendimiento alcanzable para los que trabajamos en secano, cuando trabajamos con riego vamos más arriba. Caracterizar el ambiente, ya habló mucho Adrián, es entender cómo funciona, conocer agua, NAPA. ¿Cuál es la situación actual hoy de recarga en el país? Digamos, tenemos muy buena recarga y un pronóstico niño, super niño, es decir, con probabilidades de lluvia por encima de lo normal. Para lo que es centro-sur de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, una situación favorable, muy buena. Ojo, oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa, ya cerquita de acá, no de Tínger para el norte, San Francisco, sabemos el norte del país, bandera. Con la condición en la que estamos, tenemos perfiles cargados, rebotaron las napas, con un año con muchas lluvias podemos tener riesgo de inundación y anegamiento en esa zona. Pero en general, para nuestra región, la balanza está inclinada más para las siembras tempranas. O sea, fecha de siembra, lo principal es el maíz. Hoy estamos más pensando en siembras tempranas. Claramente no en todos los ambientes. Y acá vamos a hablar un poquito de caracterización de ambiente básica. ¿Esto qué hacemos? Cruzamos la serie climática de 30, 40 años por los tipos de suelos que tenemos. Entonces, ¿qué miramos acá? Probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico. ¿Qué nos marca? Esto es serie Hansen, clase 1, argidol típico de la zona. ¿Qué nos marca? Probabilidad de ocurrencia de estrés, o sea, 20, 30%, o sea, 2 o 3 años de cada 10. La serie Hansen puede tener un periodo de 10 a 15 días de estrés. ¿Y en qué momentos? Desde fines de octubre hasta primeros días de marzo. Es decir, esos son tipos de una caracterización básica. Esto está obviamente sin considerar NAPA. Serie Montegüey, un comportamiento similar con la misma serie climática. Serie Laborde, vemos que la probabilidad de estrés se incrementa. Un complejo, clase 4, vemos que ya ahí tenemos problemas de salinidad, problemas de drenaje. La probabilidad de ocurrencia de estrés se incrementa, ya casi la mitad de los años son suelos que entran o tienen periodos de estrés y además arranca y termina después, claramente por una menor capacidad de almacenaje, por salinidad en profundidad. Y si nos vamos a un clase 6,
ya vemos que 9 de cada 10 años, o el 100% de los años, son suelos que sufren un periodo de estrés. Entonces, ¿por qué voy a esto? Decir, che, a ver, el año está inclinado para siembras tempranas, y acá lo ponemos, sí, excepto, digamos, en ambientes inferiores, o en lotes que tengan mayor proporción de ambientes inferiores. ¿Qué hacemos? Aún así tengamos la recarga que tenemos y tengamos el pronóstico niño en los ambientes inferiores con predominancia de suelos 4 o 6, sembramos tarde, mantenemos la estabilidad con el tardío. ¿Por qué? Porque son suelos que en 10 días que no llueve, por su capacidad de almacenaje y la demanda de un cultivo en periodo crítico, entran en estrés fuerte. O sea, eso intentámoslo más allá del contexto de la campaña. Otro punto interesante en base a esto es decir, che, ahí están comparados probabilidad de ocurrencia de estrés de dos suelos. Un 3 arenoso y un 4 salino. Es decir, y vemos, che, se comportan parecidos. La probabilidad de ocurrencia de estrés es similar. Eso sí, digamos, con el análisis de la serie climática se comportan casi similares en la probabilidad de ocurrencia de estrés. Pero son suelos que se comportan distintos y me interesa remarcarlo en esta campaña, en la planificación. ¿Por qué? Porque el clase 4, con problema de salinidad, o el clase 6, como dice un asesor amigo, me dice, son suelos bien honestos. Son suelos malos siempre, digamos. Es decir, son suelos que no tienen potencial. Son suelos que la estrategia va a ser siempre defensiva. El arenoso no. El arenoso es malo cuando le falta agua, pero es muy bueno cuando le llueve. Y vamos a una campaña donde el pronóstico es bueno, entonces ojo con las lomas arenosas, sobre todo en la zona de Canal, Arias, Alejo Ledesma, que son lomas, digamos, que tienen capacidad de producir bien si tienen buena oferta de agua. Adrián recién demostró que, digamos, los híbridos tienen alta tolerancia a estrés, muchos de ellos. Entonces, quería decir, che, en la planificación, ojo con aflojarle en las lomas arenosas o en los sectores más arenosos en un año niño. Les puede pasar esto. Esto es un ensayo de densidad. Esto es zona de canales, desde sectores buenos hasta lomas arenosas. Ahí está la franja fija, siempre hagan franja fija, sostengan franja fija de chequeo, y miren lo que pasa. Esto es un maíz tardío de la campaña pasada, es decir, che, se ajustó densidad, se aflojó densidad con un híbrido de la línea de Bayer, que después si quieren podemos hablar del tema híbrido, que tiene capacidad de compensación, pero ciertamente es limitada. Es decir, un híbrido que tiene cierta flexibilidad de la espiga, pone más peso, pero no tiene doble espiga, la espiga no es flex, y obviamente no es prolífico. ¿Qué nos pasó? Miren la franja fija, cómo con una densidad más alta mejora mucho el rendimiento en esa loma arenosa. Entonces, che, a la campaña en la que vamos, estar atento con eso. No sé si es claro, si no, me preguntan. Restringimos densidad, pero en realidad sosteniendo la franja fija, resignamos rendimiento. ¿Qué hicimos ahí? Che, resignamos rendimiento por aflojar densidad con un híbrido que no tiene la capacidad de compensación. ¿Cuánto rendimiento? 5 quintales, otros 5 quintales. Si no me creen, tengo otro ejemplo igual. Lo mismo, esta campaña maíz tardío, miren cómo se mete la franja fija en el ambiente de loma arenosa. Y ojo con tomar después estos mapas para seguir ambientando los años posteriores. ¿Por qué? Porque acá los ambientes son reales, pero están magnificados por la densidad que elegimos nosotros. Por eso siempre tengan el chequeo, franja fija, y evalúen un poco esto. Por eso les digo, vamos a una campaña húmeda con buen pronóstico, ojo con los arenosos, que los arenosos responden. Si los 4 y 6 son más honestos, eso siempre la estrategia es defensiva. Y lo mismo, digamos, en los ambientes como de
un año bueno de tardío, 12.400 kilos, cómo fue cayendo por quedarnos corto en densidad en un híbrido que su compensación es limitada. Si hubiéramos tenido por ahí un híbrido prolífico, un híbrido con macollos fértiles, esa situación no la veíamos, o un híbrido con una espía de mayor flexibilidad. Nitrógeno, ajustes por ambiente de nitrógeno. 3 mundos diferentes, siempre ponemos temprano, tardío de segunda, vamos a ver algunas cosas rápido. Ajuste de fertilización en maíz temprano, hacemos curvas de nitrógeno, siempre un montón de ensayos iguales, todos los años, cruzando ambientes con influencia de napa, o 70% de agua útil, los que elegimos para niveles de nitrógeno de 50 a 300 kilos. Hacemos ajuste en maíz tardío y en base a eso, a todos los ensayos de curva de nitrógeno, construimos modelos de respuesta, agrupándolos por el rendimiento alcanzable. Menos de 6.000 kilos, la verdad que es muy errática la respuesta a nitrógeno. Recién Ariel mostraba muy bien, digamos. Entre 6 y 9.000 kilos encontramos el óptimo agronómico, maximizamos rendimientos con niveles de nitrógeno, suelo más fertilizante, cercanos a los 160 kilos de nitrógeno. Suelo a la siembra más fertilizante. Para ambientes de 9 a 12.000 kilos en los modelos, con varios años de ensayos atrás, para esta región, centro-sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, estamos en alrededor de 260 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante. Óptimo agronómico. Para ambientes de 12 a 16.000 kilos, ya nos vamos más arriba, estamos en 260 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante. Obviamente no apuntamos a eso, porque el nitrógeno cuesta plata. Vamos a dosis óptima económica, con la relación de precio actual de $600 la urea, $180 el maíz futuro. Estamos, para ambientes de 6 a 9.000 kilos, estamos en dosis de 330 y 140 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. Estamos en el orden de entre los 180 y 190 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante para 9 a 12 toneladas, y estamos en el orden de los 220 a 230 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante para ambientes de 12 a 6.000 kilos. Esto es lo que usamos. Teniendo una buena caracterización ambiental atrás, es lo que usamos para ajustar nitrógeno según lote o hacer prescripciones en lotes con diferentes ambientes. ¿Qué cambia entre el temprano y el tardío? Claramente el diagnóstico. Tardío tenemos niveles de nitrógeno mucho más altos, arrancamos con testigos de 80, 90, 100 kilos de nitrógeno de suelo, entonces las dosis a aplicar son mucho más bajas. Maíz de segunda, lo traigo porque tenemos ensayo de maíz de segunda, creo que es un año. Maíz de segunda, nosotros lo estudiamos bastante cuando estudiamos esquemas de rotación fijas. Maíz de segunda es un cultivo de oportunidad, es un cultivo que no lo podemos sostener en una rotación fija, tiene un nivel de inversión altísimo. Lo que necesita maíz de segunda es tener agua de arranque, que recargue el perfil pre-cosecha de trigo o en el trigo, y ahí lo metemos. Y esta es una campaña que pinta para maíz de segunda. La campaña pasada lo hicimos en varios ambientes, y esta es una campaña que tenemos la posibilidad de hacer maíz de segunda seguramente. ¿Cómo son las curvas? Testigo con niveles de nitrógeno muy bajos, niveles de respuesta altos para ambientes de alrededor de 10.000 kilos, dosis óptimas económicas todavía más altas que maíz temprano, entre 2 y 6.000 kilos. Niveles de nitrógeno cercanos a los 280 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante, para entre 10 y 11.000 kilos. Dosis óptimas económicas alrededor de 240 kilos de N, suelo más fertilizante. Es una inversión muy grande para sembrarlo con un perfil seco. ¿Qué es lo que cambia en el diagnóstico? Los niveles de nitrógeno versus un tardío en diciembre son totalmente inferiores, y más inferiores van a ser mientras mejor sea el trigo anterior. Más volumen de rastrojo, mayor consumo de nitrógeno, relación carbono-nitrógeno mucho más alta, entonces es mucho más demandante el maíz de segunda. Ahora, si un trigo bien fertilizado fracasa, ahí está la necesidad de nitrógeno, cambia mucho.
Momento de fertilización, siembra B7, lo estudiamos bastante. Esto es una tesis de maestría, Alejo Ruiz. Son 16 sitios de análisis, 3 campañas, años muy lluviosos, entre siembra y B6, años sin lluvias, no encontramos diferencia de momento. Es decir, no tuvimos problemas graves, años con napa cerca, no tuvimos problemas graves de pérdida de nitrógeno por lixiviación para nuestra zona sudeste de Córdoba. Si nos movemos para el oeste en suelos arenosos, eso puede cambiar. Y si nos movemos a zonas con napa mucho más cerca, como mostraba Adrián, eso puede cambiar. Ahora, el efecto momento ahí fue nulo. Boleo incorporado, en realidad, aplicación incorporada o al boleo en maíces tempranos no tenemos grandes diferencias en la medida que ocurran lluvias posteriores. Sí, en maíz de segunda, fertilizar. Momento de la siembra, tratar de incorporar, y lo bien tardío, ojo con los boleos con temperatura porque producen esto. O sea, se pierde mucho nitrógeno. Esto es de Gustavo Ferrari, que me parece que está bueno para mencionarlo. Probabilidades de pérdida en maíz temprano de un 10 a un 20%, probabilidades de pérdida en un maíz tardío de hasta un 20 a un 40% tardío de segunda del nitrógeno aplicado. Fósforo, lo mencionó Adrián, balance de fósforo, esto lo hicimos con un grupo de productores de la región, productores que rotan bien, algunos fertilizan en reposición. ¿Cómo viene el balance de fósforo? Totalmente negativo. En ese contexto estamos, todos sabemos las causas, no nos vamos a poner a discutirlas, todos estos años que analizamos saben lo que pasó, pero la realidad es que venimos así con el balance de fósforo. ¿Qué es nuestro balance de fósforo por ambiente? Hacer diagnóstico en grilla nos puede ayudar a ser más eficiente. Una grilla de muestreo es cara, pero podemos usarla durante casi 4 años para diagnóstica y ajuste de fósforo por ambiente. El fósforo en general se mueve de manera inversa a los niveles de rendimiento. Esto sí se lo menciono, microgranulados, los venimos probando ya hace varios años en trigo, en maíz. En el caso hicimos un protocolo inicial en su momento igualando costos. Un testigo absoluto, 135 kilos de MAP, 125 kilos de DCZ, 38 kilos de microgranulado, y vemos cómo en un ambiente deficiente con 7 partes por millón resignamos rendimiento en maíz. Responde el microgranulado a la fertilización, pero no suple los niveles que necesitamos para un ambiente de alto rendimiento deficiente de fósforo inicial. Responde, sí, porque son las primeras dosis de fósforo, son las dosis más eficientes, pero ojo con esto, porque les muestro lo del balance, se lo mostró Adrián, en la condición en la que estamos con el balance de fósforo, y nos quieren decir que 38 kilos de un microgranulado tiene la misma eficiencia, o sea, logra el mismo nivel de rendimiento que microesencia de 125 kilos, o sea, perdemos plata, perdemos fósforo. Lo mismo, 38 kilos de microstar, 130 de nitrofos, 135 de MAP, 125 de microesencia. Ahí no está el testigo. Y lo último, zinc, habló Adrián, lo mencionó, deficiencia de zinc de esta campaña, respuesta a zinc. Sí, esto, pensando, lo último que muestro, pensando en siembras tempranas, ojo con la fito en la línea. Hoy tenemos sembradoras carísimas, con toda la tecnología, dosificadores, con sistema de control de carga, colitas que miden humedad y todo, y tenemos condiciones de emergencia deficiente. Tenemos muchas máquinas con el Ferti al doble disco. El Ferti al doble disco, distintas marcas. El Ferti al doble disco. Fósforo, zinc son nutrientes poco móviles. Tienen que ir cerca de la semilla, no tienen que ir ahí. Porque después vamos a muchos reclamos. Los semilleros van a los reclamos, no quieren pagar nada. El productor quiere que le devuelvan la semilla y nosotros estamos en medio. Ojo con esto,
El fertilizante en la línea de siembra, pegado a las semillas, genera una fito directa por el nitrógeno, además de aumento de la condición salina, y eso genera desuniformidad o pérdida de plantas. Eso lo menciono, hay distintos sistemas, esto de Fernando García está en la dosis crítica, hay distintos sistemas que logran separar el fertilizante de la semilla, ponerlo lo más cerca posible, pero no pegado. O por lo menos en esa máquina que van en la línea, ¿qué hacemos? Le reducimos la dosis en la línea y le ponemos una fracción al costado. Sistema Tainar, un desarrollo nuevo de Marco Juárez, esto ya es más complejo, esto es una combinación esto es fertilización profunda, una combinación de labranza y siembra directa. Densidad, y termino, lo último, cómo mostró Adrián, los híbridos de maíz tienen una curva de densidad óptima, hay híbridos con una curva ya mucho más planchada que otros. En bajas densidades, la capacidad o la plasticidad reproductiva en lo que es flexibilidad de la espiga, macollos fértiles, prolificidad son las que permiten tener las curvas más altas, y tolerancia a estrés son las que permiten sostener los rendimientos en altas densidades. Esto lo paso, mostró Adrián, cómo cambian los componentes de rendimiento. Sí, la relación, esto es general y universal. Mientras mayor es la productividad del ambiente para un mismo híbrido, la densidad es mayor, la densidad óptima. Pero no es lineal, porque hay algunos que andan ahí asumiendo que esto es lineal. Está estudiado, determinado que no es lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con los semilleros, con la gente de desarrollo, son los que más información del híbrido van a tener y ensayos de densidad previo a que salga comercial. Entonces armamos estas líneas, estas curvas, que es esto, digamos, es ajustar densidad, o sea, densidad óptima según el ambiente de productividad. Entonces tenemos para todos los semilleros, ajustamos densidad recomendada en función del potencial productivo que buscamos. Esto es Bayer. Vemos además que tenemos por ejemplo, tomando para lo que son 10.000 kilos, vemos la dispersión que tenemos de densidades recomendadas, plantas por hectáreas a cosecha. Tenemos híbridos que trabajan con mayor o menor densidad, más allá de su capacidad de compensación. Esto es Syngenta, miren lo que pasa con Syngenta, NK. Syngenta pasó de los híbridos más viejos, que trabajaban con menores densidades, a ir incrementando. Pero tenemos una ventana de 24.000 plantas por hectárea la diferencia. O sea, desde el momento de la compra, del presupuesto de compra, tenemos que conocer estas cosas para ajustar densidades según el ambiente. Bueno, SPS, Nidera, Brevant, ACA, Stein. Es un poco, después me toca una presentación de híbridos, si quieren hablamos más de densidad más adelante. Un agradecimiento para el ingeniero agrónomo Federico Pagnani, el ingeniero agrónomo Adrián Correa. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer consultas, pero ellos están a disposición